Make America great again. Hacer América grande de nuevo. Ante más de 15.000 personas promete que empezará con más fuerza que en su anterior mandato y que les dará los 100 primeros días más extraordinarios de cualquier presidencia. Empezará con medidas para frenar lo que califica de invasión de fronteras. Será la mayor operación de deportaciones de la historia. En cuestión de horas derogará múltiples decretos de la administración de Joe Biden, al que ha ridiculizado. He conseguido más en 3 meses sin ser presidente que él en 4 años, ha dicho, atribuyéndose el mérito del alto el fuego en Gaza. Otra de sus prioridades que podría hacer hoy mismo, indultar a los condenados y procesados por el asalto al Capitolio. Miro la foto. 2 ancianos maltrechos sentados en sendos sillones frente a una chimenea. 2 repugnantes marionetas adiestradas para matar, o mejor, para ordenar sin mancharse las manos masacres y genocidios. El más sangriento de los 2 es sin duda ese anciano balbuceante con corbata morada que debe estar diciendo "Welcome back". Este torturador profesional lleva 1 año suministrando armas a las SS israelíes para llevar a cabo un plan que ha costado más de 50.000 muertos, 1/3 de los cuales son niños y niñas. Armas, dólares y consejos de moderación, ese es Biden. El otro, el de la corbata roja, es el heredero del Ku Klux Klan, una organización dedicada a ahorcar a los jóvenes negros que se atrevían a levantar la cabeza ante el amo de esclavos. Hoy está encantado de ganarse el voto de los negros que no fueron ahorcados y votan a estos señores de capucha blanca puntiaguda. Como puede comprobarse, el de la corbata roja anima al perdedor con algo que parece una sonrisa de lástima. Uno y otro son genéticamente incapaces de la amistad, incapaces de entendimiento. Sin embargo, están familiarizados con la etiqueta del poder y saben que así es como hay que comportarse en este tipo de casos. El perdedor da la bienvenida al ganador y este le dedica una sonrisa de lástima y de ánimo. Lo haré mejor que tú, viejo cabrón, debe estar pensando el de la corbata roja. Acabaré con esa estúpida guerra que lanzaste contra nuestro hermano blanco exterminador de chechenos. Voy a colgar a ese lameculos de Zelensky al que suministrasteis armas para librar vuestra guerra contra el pobre Scholz y voy a llevar a buen puerto la verdadera guerra que los señores del mundo libramos contra los negros, los amarillos y los palestinos. Los palestinos son enemigos de nuestros siervos israelíes, a los que despreciamos en tanto que judíos, pero a quienes apreciamos y armamos como matarifes de los palestinos. Esos suscitan en nosotros todavía una antipatía mayor que sus verdugos. Todo es para bien, eso sí. La raza blanca, aquejada de demencia senil, puede confiar en quienes la representan, le cambian el babero y le meten el puré en la boca con la cuchara. Bueno, esto lo escribía Franco Berardi, Bifo, hace algún tiempo en Diario Red, en un artículo magnífico titulado "¿Cómo se cura el nazi?". Hoy en La Base hablamos de la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, todo el planeta está hablando de las implicaciones que pueda tener la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump y aquí en La Base vamos a hablar de ello también, tratando de aportar análisis, rigor, con una visión de izquierdas. Esperamos estar a la altura. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? Bueno, pues vamos a analizar los primeros anuncios que en estas horas previas a esa jura ya ha hecho públicos Trump y que pasan pues desde por migración, seguridad, política exterior, política interior, redes sociales, hay un poquito de todo. Poder mediático, Manu Levín, ¿qué dicen? Bueno, de los primeros anuncios a los primeros titulares, las primeras reacciones mediáticas sobre los 4 años de mandato de Trump que se inauguran hoy, creo que nos van a servir para entender lo que podemos esperar de este nuevo mandato de Trump. Ina Afinogénova, revisando el guión, te he visto pesimista hoy. Bueno, vamos a ver, hablaste de las peleas de nazis, bueno, ahí en el seno de ese gabinete ya hay ratas peleándose por un churro, así que vamos a ver esa pelea en profundidad que mencionó en el programa anterior Irene Zugasti, entre Steve Bannon y Elon Musk, a ver en qué deriva. Ratas peleándose por un churro en Washington. Hoy contaremos además con Eduardo García Granado, del Consejo Editorial de Canal Red, que nos dará algunas claves internacionales sobre las perspectivas de estos nuevos 4 años de Donald Trump. Arrancamos, Xavi. La Base de datos,
Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Hoy, 20 de enero, Donald Trump tomará posesión como 47º presidente de los Estados Unidos. Parecía que este día no iba a llegar nunca, ¿verdad? Pero aquí está, el 20 de enero es desde 1937, por cierto, el día elegido para las investiduras presidenciales en el Capitolio, un día que coincide, ironías de la vida, con el natalicio de Martin Luther King. Aunque Trump ya ha ido disparando ocurrencias y dejando caer sus objetivos de legislatura desde su victoria electoral el pasado mes de noviembre, fue ayer domingo en un baño de masas en el Capital One Arena de Washington, cuando quiso dejar claras sus prioridades inmediatas y una serie de 100 órdenes ejecutivas para el nuevo periodo. Lo hizo, por cierto, bailando al ritmo de los Village People. La realidad, una vez más, supera a la ficción. Sí, esto vino a ser un se vienen cositas, pero en versión trumpista, que ha querido que estos eventos sean toda una demostración de apoyo, por lo que se ha encargado de repartir más de 220.000 entradas para el evento inaugural y también para otro posterior, que será después de esa toma de posesión, con el fin de generar la máxima expectación posible. Recordemos que Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024, unas presidenciales con ambas mayorías, tanto la de compromisarios, tuvo 312 frente a los 226 de la demócrata Kamala Harris, y también 8 más que cuando se enfrentó a Hillary Clinton en 2016, y también ganó el llamado voto popular, 77.300.000 votos frente a los 75 millones de Kamala Harris. Además, Trump inclinó a su favor la mayoría de los llamados swing states o estados bisagra y aumentó su apoyo entre grupos tradicionalmente demócratas, como han sido pues, la población latina o la población más joven. Hemos forjado una nueva mayoría estadounidense, ha dicho Trump, que sacaba pecho del voto afroamericano y latino el mismo día en que anunciaba deportaciones masivas como una medida estrella en su hasta ahora escaso programa de gobierno. Aunque parece, como dice Zugasti, que este domingo empezaron a despejarse algunas incógnitas, ¿verdad? Exacto, y precisamente vamos a empezar por esa, la que comentas, las medidas relativas a fronteras y migraciones. Bueno, seguridad, como suelen enmarcarlo ellos. Trump anunció ayer, domingo, planes para lo que se describe como la mayor operación de deportación de los Estados Unidos, de la historia de los Estados Unidos de América, y prometió medidas inmediatas, nada más jurar presidencia, que iba a firmar directamente, decía, en ese evento público que va a hacer después en el Capital One Arena en Washington, tras prestar ese juramento. Concretamente se refiere a la declaración de una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos. Con el México de Sheinbaum en el punto de mira, Trump exige actuar contra la migración irregular y el tráfico de drogas preocupado por las bandas internacionales, porque ya saben, como decía la presidenta mexicana, en Estados Unidos no hay traficantes, ni fentanilo, ni bandas criminales. Allá son todos buenos chicos. Según la agencia AP, estas medidas implicarían también la finalización del célebre muro fronterizo entre Estados Unidos y México y la creación de centros de detención de inmigrantes donde puedan ser alojados hasta que sean expulsados. Así, a ojos, son unos $100.000 millones en propuestas, dicen sus fuentes. Para financiarse, planea imponer un arancel del 25% a todos los productos importados desde México y Canadá, según dijo en su red social Truth Social, que es como el boletín oficial del Estado ahora mismo. Pero el objetivo más sonado de ese millón de personas que Trump asegura que ya va a expulsar a partir de mañana. Y ante esa amenaza, pues según publicaba The Wall Street Journal el viernes por la noche, estados como Chicago ya se han puesto alerta, pues se prevé el despliegue de entre 100 y 200 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para la primera de esas grandes deportaciones, esas grandes redadas. No se sabe si finalmente se va a producir o no, pero el pánico ya se ha instalado en la calle, o sea que el primer objetivo cumplido. También ha prometido poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento y, según varias fuentes, quiere firmar una orden ejecutiva que requerirá que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente legal para que un niño nacido en territorio estadounidense obtenga la ciudadanía. Pero bueno, para ello requeriría modificar la Constitución. ¿Qué Constitución es esa de la que usted me está hablando? Otra medida dudosamente constitucional va a ser la promesa de indultar a algunos de los simpáticos condenados por el simpático ataque golpista al Capitolio de 2021, que son más de 1.000. Como diría el Fari, deja a los chavales que camelen. Un segundo anuncio hecho este domingo es el de las políticas económicas, que coincide con el arranque hoy del Foro de Davos, ya saben, ese encuentro de multimillonarios en las montañas suizas con gobiernos y empresas para repartirse el mundo. Y un detalle, la cotización del Trump
el nuevo token que sirve para mostrarle apoyo, se ha disparado desde su lanzamiento el viernes, hace 3 días. Vamos, que Trump, que inicialmente sostuvo que las criptomonedas eran un timo, ahora se ha convertido en su férreo defensor y de hecho ha lanzado una él mismo. Y Trump usaba también ayer indicadores económicos que se supone mostrarían la confianza que tienen en los mercados, porque él asegura que desde que se conoció su victoria en noviembre, las ganancias del mercado de valores y los niveles de confianza empresarial han alcanzado las cotas más altas en 39 años. ¿Es una buena noticia para el estadounidense de a pie? Obviamente no. ¿Para especuladores, rentistas y fondos de inversión? Obviamente sí. Y no se preocupen, que para gestionar todas estas políticas públicas no hacen falta funcionarios ni grandes gestores de talento probado, ni siquiera gente con la cabeza sobre los hombros. Tal y como prometió, Trump reveló ayer que sigue adelante con su Departamento de Eficiencia Gubernamental, también conocido como el Departamento de vamos a mandar a tomar por saco cualquier gasto social y a desatar el caos en las administraciones públicas. Va a ser además dirigido por Elon Musk, quien, como todos sabemos, es el mejor gestor. Solamente ha destruido Twitter, ha pinchado con su flamante negocio de Tesla generando millares de despidos, ha reventado por los aires unos cuantos cohetes espaciales, el último este pasado fin de semana que ha quedado hecho trizas flotando en el Mar Caribe y no le aguantan por lo que parece ni sus propias hijas. ¿En qué mejores manos se puede dejar la eficiencia administrativa si no en las de Elon Musk? No se me ocurre. Al margen de ese anuncio, seguimos de todas maneras sin saber qué presupuesto ni qué alcance de verdad tiene ese departamento, como ocurre también con muchos de esos anuncios económicos de Trump que se tratan casi de enumerar trending topics. Liberalizaremos el mercado de las plantas de inteligencia artificial. Deportaré indocumentados porque tienen multas de tráfico. Otra medida polémica de estos días ha sido la relativa a las redes sociales. Trump anunció un cambio significativo en el enfoque de la administración hacia TikTok. Así, pese a la prohibición de esta red entrada en vigor el domingo ayer, Trump afirmó que tenemos que salvar TikTok porque estamos hablando de algo enorme y porque los estadounidenses merecen ver nuestra emocionante inauguración el lunes, así como otros eventos y conversaciones. O sea que Trump deja sin efecto una ley aprobada por el Congreso en el 24 que establecía que TikTok tenía que dejar de funcionar en Estados Unidos debido al control chino. Pero Trump, sabedor del poder que tiene esa red, está renegociando una prórroga. La propia red china, TikTok, se lo agradecía anoche personalmente a Trump en sus canales oficiales. No sabemos cómo sentará esto a Mark Zuckerberg, principal competidor de TikTok. Ya se lo decimos a menudo, amigos, amigas y amigues, se puede huir de X y de TikTok y de Facebook y de Instagram, pero siempre habrá un capitalista que corra más que usted. Y como chivo expiatorio, como siempre, las personas más vulnerables. Una de sus promesas más repetidas ha sido siempre la de eliminar todas las conquistas en materia de igualdad, diversidad y equidad, lo que ha generado masivas protestas estos días en Washington. Como ya les contaba Ina la semana pasada, algunos han dado ya pasos en ese sentido. El FBI, por ejemplo, ya cerraba en diciembre su oficina de diversidad e igualdad. Meta, de Mark Zuckerberg, ha modificado sus políticas de empresa para que insultar y atacar a minorías, pues oye, salga gratis. Walmart, la cadena de supermercados, se ha bajado del carro de las políticas de igualdad en la empresa y McDonald's pues también ha hecho lo propio. Así que quienes piensen que el capitalismo arcoíris o violeta, que se ha hecho rico a costa del feminismo de la lucha LGTBIQ+, estaba de su lado, pues ya ven, nunca lo han estado y nunca lo van a estar. Ahora les toca ponerse la gorra de roja, de hombre blanco enfadado y conservador, y no tendrán ningún problema en hacerlo. En cuanto a los asuntos internacionales, Trump se refirió a los recientes acontecimientos en Oriente Próximo, aunque evitó compromisos políticos específicos, más allá de afirmar que situaciones similares se habrían evitado bajo su anterior administración. Ya lo hemos ido contando estos días en La Base, la implicación de anuncios como la anexión del Canal de Panamá, de Groenlandia y todas las medidas en la frontera sur que Trump presenta para, según dice, reforzar la seguridad nacional. Ha propuesto también un servicio de impuestos exterior para recabar aranceles de terceros países y ha amenazado de nuevo con señalar a quienes no aporten lo que deben a la OTAN. Nada que no haga la propia OTAN también, por otro lado. El escenario global que deja Biden es muy diferente al que ya dejó Trump en 2021. Efectivamente, este interregno de Biden, esta gerontocracia militar, quedará para la historia, como lo ha definido Olga Rodríguez, como la era de la fuerza bruta en el escenario global. Biden y el aparato demócrata dinamitaron para siempre el sistema de derecho internacional, eso sí, convirtiendo a Estados Unidos de paso en el mayor proveedor de gas natural licuado en Europa.
No olvidemos que Biden ostenta el récord de ser el senador que más donaciones ha recibido de lobbies sionistas como AIPAC, un total de más de $4 millones según la base de datos Open Secrets, y dijo aquello de si no existiera un Israel, el Estado de Israel, tendríamos que inventar uno. Ha sido el principal apoyo internacional de Netanyahu, que nos disculpe von der Leyen, en su genocidio, y tanto él como su hijo tenían puesto el ojo en Ucrania muchísimo antes de febrero de 2022. Así que entra Trump, pero el listón está alto. Es más, Trump se ha intentado colgar la medalla del alto al fuego en Gaza, que les contábamos la semana pasada, y del intercambio de rehenes que se produjo ayer, que era quizá, pues el patético corolario que Biden pretendía reivindicar para no quedar como lo que ha sido, el peor y más senil de los halcones presidenciales en una legislatura que sale con 2 guerras que han desangrado Eurasia y Oriente Medio. Un hito que puede sumar de todas formas a sus otros muchos logros ya en su carrera como senador. La expansión de la OTAN por el este de Europa, el Plan Colombia, la Patriot Act, la invasión a Irak, lo de su hijo Hunter Biden en Ucrania, en fin, que la política exterior trumpista parece ahora mirar también a nuevos frentes como América Latina y China. Tanta guerra lleve Biden como guerra deja. Y como toda fiesta, esta investidura tiene selectos invitados y también ausencias significativas. Entre los asistentes al acto de investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos se encuentran el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. En representación española, Santiago Abascal también ha estado un poco pues por ahí, como cuando te acoplas a una fiesta, como en esa canción de Mecano, que vas saludando, ¡ay, Milei, qué pasa, qué tal!, a ver si alguien te da palique. Pero bueno, más o menos ese que ha contado Pablo es el plantel de asistentes políticos. Luego están pues los tecnobros de confianza, de los que nos hablará Ina, los CEOs de Tesla, de Meta, de Apple, de OpenAI, todos esos chavales que empezaron, ya saben, emprendiendo en un garaje en zapatillas, en el garaje de sus padres millonarios, concretamente. Pero también hubo ausencias. El presidente de China, Xi Jinping, declinó la invitación, aunque se espera que su país sea representado por un alto funcionario. El presidente de Brasil, Lula da Silva, no fue invitado por Donald Trump. También se destacan las ausencias de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Claudia Sheinbaum. Trump entra con 79 años a la Casa Blanca, es 8 años más anciano, y el mundo ha cambiado mucho desde aquel 2016 en que estrenó el despacho Oval. Queda la incógnita de si ha cambiado y si lo ha hecho todavía a peor. Un señor feudal de la clase millonaria, hoy tecnofaraónica, racista, agresor sexual, que se refería a los países latinoamericanos como agujeros de mierda, que decía a las mujeres aquello de grab them by the pussy, que llamó a los inmigrantes criminales, a las personas LGTBIQ+, enfermas. Pues bueno, este señor es de nuevo el presidente de los Estados Unidos. Queda por ver si hay otros polos de poder dispuestos a disputarle la hegemonía dentro y sobre todo fuera de sus fronteras, aunque la gran incógnita no pasa tanto por adivinar cuál será su próxima ocurrencia, sino por preguntarnos cómo podemos construir el rearme ideológico frente a lo que viene. Gracias, compañera. When you're short on your dough, you can't stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. Come on, everybody! It's fun to stay at the YMCA. Fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. Si esto es vivir en serio, preferimos hacer el indio, que decía Evaristo Páramos, de la Polla Records. Manu Levín, todo tuyo. Vamos con ello, ¿verdad? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Miles de horas de televisión y millones de páginas escritas en la prensa de todo el planeta sobre la asunción del poder en Estados Unidos por parte de Donald Trump. Infinito material hoy, por lo tanto, sobre muchos aspectos de lo que cabe esperar a partir de ahora con el magnate neoyorquino iniciando su segundo mandato en la Casa Blanca, pero sintetizando un poco o enfocándonos en algunos de todos los ítems que hay en juego, mejor dicho, yo os traigo varias piezas para que sigamos tirando de ciertos hilos que colocaba Zugasti ahora mismo y entendamos un poco mejor lo que le pueden deparar los próximos 4 años a Estados Unidos y al mundo.
Pues vamos con ello. Según he estado viendo, uno de los aspectos más glosados por los medios es el hecho de que Trump tendrá ahora mucho más poder del que tuvo durante su primer mandato. Explícanos por qué, Manu. Efectivamente. Por ejemplo, BBC, ¿cuáles son los contrapesos que tendrá el poder casi absoluto de Trump en la Casa Blanca? El Mundo. Trump vuelve con más fuerza y con menos oposición que nunca. Así será la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos. El Mundo explica que tiene mayoría en ambas cámaras y que hay pocos contrapesos, digamos, institucionales al poder del presidente. La conclusión que casi todo el mundo saca de esta circunstancia, que vamos a ver a un Trump más radical que el que vimos en su primer mandato, ya que no va a tener prácticamente obstáculos, o al menos no lo va a tener en el ámbito institucional. Nadie, que enfrente no hay nadie, decía aquel poema. Segundo aspecto que hoy copa cientos de titulares y que algo tiene que ver también con lo anterior. La Vanguardia, lo decíamos antes, Donald Trump prepara un centenar de acciones ejecutivas para su día 1 en la Casa Blanca. Se viene paquetazo de decretos presidenciales para arrancar el mandato a lo Milei con el decreto nacional de urgencia. Total, y no parece que el contenido de esta especie de DNU del Peluca del Norte vaya a ser mejor para la mayoría social de lo que fue el del Peluca del Sur. Y todos los contenidos que se prevén entre todos los contenidos, que se prevén para estos decretos del primer día, hay uno en concreto, lo comentábamos antes también, que es el que está generando miles de impactos mediáticos. La Nación, fijaos, desde Argentina, deportación masiva, el récord de decretos que prepara Donald Trump el día de su toma de posesión en Estados Unidos. El País, la deportación por bandera, la migración en el segundo asalto de Trump. El presidente comenzará a implementar sus planes de manera inmediata. Las primeras redadas de inmigrantes se llevarán a cabo esta misma semana. Se acabó, dice El País, la cuenta atrás. Las detenciones y deportaciones de inmigrantes de la nueva era trumpista comenzarán esta misma semana. Así lo ha venido advirtiendo Donald Trump desde que se aseguró la vuelta a la Casa Blanca en noviembre y lo ha vuelto a repetir en su último mitin como presidente electo celebrado este domingo, ayer, en la capital del país. Para cuando el sol se ponga mañana por la tarde, la invasión de nuestras fronteras se habrá detenido y todos los intrusos ilegales estarán de una forma u otra de camino de vuelta a casa, ha dicho el republicano 18 horas antes de jurar su cargo como 47º presidente de Estados Unidos. El nuevo gobierno, dice El País, comenzará a arrestar inmigrantes sin papeles tras la investidura de este lunes. Las redadas empezarán en Chicago, Illinois, y el martes se extenderán a lo largo de todo el país, mientras la administración se prepara para llevar a cabo la mayor deportación de la historia que el presidente republicano prometió durante su campaña. Las primeras detenciones se centrarán en inmigrantes con antecedentes penales, pero Trump ha asegurado que su plan es deportar a todos los inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país. Se estima que son unos 11 millones de personas, según cifras oficiales, pero el magnate ha llegado a hablar de hasta 25 millones. La mayor deportación de la historia. Hay un nuevo macartismo en Estados Unidos, pero esta vez el enemigo interno no son los comunistas o los sindicatos, a esos ya los arrasaron. Los enemigos ahora son los migrantes, en particular los centroamericanos. Y en particular los pobres, que la gusanera ultraderechista al estilo Marco Rubio sí que es bienvenida. Es así, ¿no? Como en el Madrid de Ayuso. Eso sí, la verdad es que tiene el listón muy alto Donald Trump para hacer la mayor deportación de la historia, y no porque el listón lo haya colocado alto él, sino otros presidentes que le precedieron. Fijaos, El País, noviembre de 2024. El primer Trump, el del primer mandato, deportó menos que Obama, Clinton o Bush, pero de forma más indiscriminada. Y leemos en esta pieza del País, en concreto, que Trump deportó en su primer mandato de 4 años a aproximadamente 1,5 millones de personas, nada comparado con los 5 millones de personas que deportó Obama en sus 8 años de mandato, los 10 millones que deportó George Bush hijo y los 12 millones que deportó Bill Clinton. Vaya, vaya. Así que el récord de deportaciones hasta el momento en Estados Unidos lo tiene un presidente del partido demócrata, la ultraderecha y la progresía, distintos discursos, pero al final políticas muy similares respecto a las migraciones. Que se lo pregunten también al PSOE, ¿verdad? Que los que sirven para frenar a la derecha, que te votan a favor del pacto migratorio en Europa y de los candidatos de querida Giorgia Meloni. Y mencionábamos antes a Javier Milei, presente, por cierto, en Washington en los actos por el traspaso de poderes. El País, Milei viaja a Estados Unidos para la investidura de Trump y aspira a convertirse en su principal aliado en la región. El presidente ultra argentino estará en Washington hasta el martes y tiene previsto reunirse con la directora del FMI, luego partirá hacia el foro de Davos. BBC,
cómo Milei y Bukele se han convertido en modelos para el nuevo gobierno de Trump. Puede parecer llamativo que dos países como Argentina y sobre todo como el pequeño El Salvador puedan ser referentes para la política del gobierno de Estados Unidos. Pero lo cierto es que tanto Javier Milei como Nayib Bukele, lo hemos analizado aquí, se han convertido en la vanguardia de las políticas ultra neoliberales y represivas en el hemisferio occidental y en dos figuras con una capacidad de irradiación ideológica muy fuerte y muy real. A la región y a todo el mundo. Yo sé que hay quien esto se lo toma a broma y dice que si se habla de estos personajes es porque son payasos y porque es para reírse de ellos y tal. A mí me parece que no es así en absoluto. Lo seguiremos comprobando. De todas formas, no sé yo si Trump tiene mucho margen para emular las políticas de Milei y de Bukele, porque la verdad es que ya le venían bastante emuladas de casa en Estados Unidos, ¿no? Nada público, todo privado, check. Medio país en la cárcel, check. Lo tiene medio hecho ya. Pero más allá de cuál vaya a ser la relación del gobierno Trump con Argentina o El Salvador, si hay un país cuya previsible relación con Estados Unidos hoy capta la atención mediática en todo el mundo, es China, por motivos obvios. France 24, con un impredecible Trump 2.0, ¿qué viene para las tensas relaciones con China e Irán? ¿Qué viene para la tensa relación con China? Siguiendo con Milei, recordemos que el Peluca hizo campaña prometiendo que no haría negocios con países comunistas, pero después solo le faltó arrodillarse para besar la mano de Xi Jinping. Disputándose fuerte con Daniel Esteve, por cierto, el campeonato mundial de recogida de cable. Total, lo de Trump parece que va más en serio, teniendo en cuenta también que la OTAN señaló a China como desafío estratégico. Lo iremos viendo en los próximos meses. Eso sí, también hay algunos elementos que parecen contrafácticos, como el hecho de que China haya enviado por primera vez en su historia un alto cargo a la toma de posesión de un presidente de Estados Unidos. Acude el vicepresidente de Xi Jinping, Han Yen. Normalmente el país asiático enviaba al embajador, a un diplomático de segunda fila. Efectivamente, ahora va el vicepresidente. Otro elemento aparentemente contrafáctico, la llamada telefónica que mantuvieron este viernes el propio Trump y el presidente chino. ABC, Trump habla con Xi Jinping y dice que Estados Unidos y China trabajarán juntos por un mundo más pacífico y seguro, o como la previsible visita oficial del nuevo presidente de Estados Unidos a China como destino prioritario, que según se está publicando podría producirse en los primeros 100 días de mandato. Por todo esto, imprevisible es el término que más se repite hoy en la prensa, lo veíamos en el titular de France 24, sobre cuáles puedan ser finalmente las relaciones del gobierno Trump con estados rivales y en particular con China. Bueno, un par de cosas más para acabar. La primera habla de cómo entienden en el fondo las instituciones y el poder los representantes políticos de los intereses de la élite económica, que en muchos casos, como el de Trump, coinciden con los suyos propios, con sus propios intereses. AP, lo comentábamos también antes. Trump promueve nueva criptomoneda antes de asumir con agenda pro-cripto. El País. Trump lanza una criptomoneda y amasa en 2 días unos 40.000 millones de dólares. El meme coin, con el nombre del presidente, supera una capitalización de mercado de 10.000 millones de dólares y el de su esposa Melania avanza más allá de los 2.000 millones. De la nada, dice El País, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha amasado de la noche a la mañana una volátil fortuna sobre el papel de unos 40.000 millones de dólares, 38.900 millones de euros, con el lanzamiento de un meme coin, una criptodivisa de nueva creación sin activo subyacente alguno. La cotización del Trump, el nuevo token que sirve para mostrarle apoyo, se ha disparado desde su lanzamiento el viernes. Yo estoy en política para forrarme, dijo una vez el secretario general del Partido Popular de Valencia, ¿verdad? Bueno, y para que se forren mis colegas, habría que añadir, o mi novio y mi hermano, si hablamos de Ayuso. Y vamos con lo último que os traía hoy, que puede parecer anecdótico en relación a otras grandes cuestiones del segundo mandato de Trump, pero me ha llamado la atención esta mañana cuando preparaba el programa, porque creo que habla de hasta qué punto la derecha y la progresía entienden de forma muy diferente lo que representa un nuevo mandato radicalizado de Donald Trump en Washington. O de hasta qué punto, por desgracia, unos lo entienden mucho mejor que otros, habría que decir en realidad. Son solo, fijaos, las primeras líneas, la primera frase, de hecho, de una pieza publicada en El País, por una parte, y de otra pieza publicada en El Mundo, por otra parte, ambas de ayer. Veréis que no hace falta ni seguir leyendo para captar, como digo, la abismal diferencia entre la mirada de la derecha y la de la progresía mediática. El País, primera frase.
Ojalá el mundo entienda la era de Trump como una aberración pasajera, más que como un cambio, y se mantengan a salvo las relaciones que sostuvieron el orden productivo en el occidente de posguerra, así como en otros lugares del planeta. Lo de Trump, una aberración pasajera, una simple turbulencia en el orden occidental de posguerra. Decir esto en 2017, antes del primer mandato de Trump, bueno, todavía. Pero hostia, decirlo en 2025 y después del genocidio en Gaza, en fin. La progresía mediática, R que R, en busca del tiempo perdido. Línea editorial, melancolía de un mundo que ya no existe. Ok, El Mundo, firma Joaquín Manso. Primera frase. Pocas veces habremos tenido tan vívidamente la sensación de estar asistiendo al ocaso de nuestro propio mundo y al sucesivo amanecer de otro. Mientras la progresía se aferra a las ruinas de un mundo que muere y no se encuentra el culo con las dos manos, como diría un querido compañero de Diario Red, la derecha, queridos amigos, amigas y amigues, ya está en otra pantalla y ha entendido perfectamente cómo funciona la política del siglo XXI. Por eso, entre otras cosas, la tendencia en el mundo es la que es, porque unos la entienden y otros parece que todavía no. Gracias, compañero. This victory is the start, really. What matters going forward is to actually make significant changes, cement those changes, and set the foundation for America to be strong for a century, for centuries, forever. So, and make America great again. ¡Yeah! En fin, todo tuyo, Ina. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Donald Trump es como las desgracias, no viene solo, junto con él asume todo un grupo de personas, personajes y personajes con sus agendas e intereses que definirán la política de la que es todavía la principal potencia mundial. Pocos días antes de la toma de posición, distintos medios internacionales como Forbes o France 24 ya han hecho como un mapeo de lo que denominan el universo de Trump, el ranking de los que lo rodean según el nivel de influencia que pueden tener sobre el presidente electo. Déjame adivinar, Elon Musk a la cabeza de todas las listas, ¿verdad? Le dedicamos un programa enterito aquí en La Base la semana pasada. No dejen de verlo si no lo han hecho aún. Véanlo, exactamente. Los más de $200 millones que donó a la campaña de Trump habrán hecho su efecto de manera que Musk se volvió inseparable del presidente electo. Informa Forbes que hasta se alquiló una cabaña en la residencia del jefe en Mar-a-Lago para tenerlo cerquita. Codirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental, ya lo sabemos, creado especialmente para él y para la motosierra que planea poner en práctica. Por debajo de Musk están Susie Biles, jefa de gabinete, Donald Trump Jr., el hijo mayor de Trump que abogó por la candidatura de J.D. Vance como vicepresidente, lo que indicaría su poder de influencia sobre el padre. También está Peter Thiel, amigo de Musk y uno de los inversores tecnológicos más importantes de Silicon Valley. Thiel fue el mayor patrocinador de Trump de Silicon Valley en 2016 y por más que no vaya a tener un puesto formal dentro de la administración de Trump, los vínculos que tiene con los aliados del presidente electo son tan profundos que su influencia podría ser enorme. Es cercano no solo a Musk, sino también a Vivek Ramaswamy, a David Sachs, que es el cofundador de PayPal y que pasó la noche electoral también ahí, en casita, en Mar-a-Lago. En general, todos estos personajes que orbitan alrededor de Trump, toda esa gente que le rodea, puede dividirse en varios grupos. El grupo familiar, tenemos al hijo mayor, a la nuera Laura Trump, que fue hasta hace poco copresidenta del Partido Republicano, o al propio Jared Kushner, marido de Ivanka Trump. Tenemos al grupo de asesores políticos, Susie Biles, entre ellos, o Steve Bannon, aún sin puesto formal. Después, el grupo de los compis de golf, multimillonarios con puestos importantes dentro de la administración, como Steven Witkoff, enviado para Oriente Próximo, o Scott Bessent, que será ministro de Finanzas. Y después está el grupo de los tecnofeudales, con Elon Musk a la cabeza. Y si bien con esos tres primeros grupos pues se forma una construcción que parece más o menos sólida, una suerte de sistema solar con su única estrella alrededor de la cual giran todos los demás, el grupito de tecnofeudales parece tener a alguien con pretensiones de ser un segundo sol. A ver qué tal cohabitan todos. Ese es uno de los temas en el que se centran muchos análisis actualmente. ¿Podrán convivir Trump y sus aliados tradicionales ultraconservadores rescatados del anterior mandato con Elon Musk y los tecnofeudales
tecnofeudales. La semana pasada, Irene ya mencionó por encima la entrevista que el antiguo asesor de Donald Trump, Steve Bannon, le dio a Corriere della Sera y que es un presagio de la guerra entre los distintos grupos de élite que se viene. Pero ¿qué problema tiene Bannon con Musk si los dos parecen estar hechos del mismo material? Tal para cual, ¿no? Explícanos. Pues dice básicamente que, dice Bannon, ¿no?, que Musk se tiene que volver a su país, ¿no?, a Sudáfrica, que es una persona muy malvada y que se centrará en barrerlo de Estados Unidos. Una persona muy malvada, le dice la sartén al cazo. Antes, porque ponía dinero, estaba dispuesto a tolerarlo, dice Bannon, ahora ya no estoy dispuesto. ¿Por qué? Pues porque resulta que el único objetivo de Musk, según Bannon, es volverse billonario, más billonario. Intenta acumular riquezas y luego, a través de la riqueza, el poder. Es lo único que le interesa, dice Bannon. Pues vaya descubrimiento, Capitán Bannon, enhorabuena, ¿eh? Espérate que sigue. Peter Thiel, David Sachs, Elon Musk, todos los tecnofeudales cercanos a Trump son de Sudáfrica, dice, los más racistas del planeta. Musk debería volver a Sudáfrica. Vaya, o sea que el supremacista Steve Bannon denuncia el supremacismo de Elon Musk. Pues parece, Pablo, que a pesar de que estén hechos del mismo material, hay diferencia entre esos dos supremacistas. El de Bannon es el de los trumpistas tradicionalistas, católicos y nacionalistas. Aspiran a esa América grande, pero compuesta por americanos. Pureza étnica, una misma religión, nada de infieles que están destruyendo el orden tradicional de las cosas. El supremacismo de Musk y de la gente que lo rodea, los sudafricanos esos de los que habla Bannon, se basa en el capitalismo más despiadado, el tecnofeudalismo, sin importar el origen, el idioma, la religión. Solo hay un dios, que es el dinero. Musk y Thiel también quieren una América grande, pero a su manera. Si para ser grande hay que comprar a todo el talento del mundo, pues se compra. El 0,1% más brillante de los mejores ingenieros del mundo tienen que trabajar en Estados Unidos, dijo Musk en una ocasión. Algo que gente como Bannon y sus afines pues no aprueban. De hecho, el motivo formal de su pelea fueron los visados del tipo H-1B que se otorgan a los ciudadanos extranjeros altamente cualificados que llegan a Estados Unidos a trabajar principalmente ¿dónde? Pues en Silicon Valley. Se ve que a Bannon pues no está muy conforme con este tipo de inmigración a la que sí le dan la bienvenida a los tecnofaraones. Mejor que se vayan todos a sus respectivos países, que no son trampistas de verdad, que esa no es la esencia del Make America Great Again, sino el intento de apoderarse de las riquezas de los americanos de verdad. Algo así. Bannon considera que la utopía tecnológica que están construyendo Musk y compañía destruirá los pilares en los que se construye la sociedad tradicional, la familia, la religión, la identidad. La cuestión es ¿qué va a hacer Trump con estos dos grupitos enfrentados? ¿Si se inclinará por alguno de los dos o se mantendrá neutral? A finales del año pasado, la revista Político publicó que el conflicto entre Trump y su hoy aliado Elon Musk sería inevitable en 2025. Dos chefs no conviven en paz en una cocina. Aquí pasará lo mismo, dijo el portal. Musk usará sus plataformas para influir en las políticas de Trump o en sus decisiones administrativas, como ya hizo antes. Y cuando esto suceda, nos espera un show más espectacular que los fuegos artificiales del 4 de julio. En el fondo, la pelea entre Bannon y Musk o un eventual conflicto entre Trump y Musk o Trump y Bannon es una pelea de honey badgers del famoso vídeo de hace 14 años que lleva más de 100 millones de reproducciones. Ahora lo veremos y les contaré por qué tiene que ver con todo este asunto. Oh, the honey badgers are just crazy. The honey badger has been referred to by the Guinness Book of World Records as the most fearless animal in all of the animal kingdom. It really doesn't give a shit. If it's hungry, it's hungry. Ew, what's that in its mouth? Oh, it's got a cobra? Oh, it runs backwards? Now watch this. Look, a snake's up in the tree. Honey badger don't care. Honey badger don't give a shit. It just takes what it wants. Whenever it's hungry, it just, ew, and it eats snakes? Oh my god, watch it dig. Look at that digging. The honey badger is really pretty badass. They have no regard for any other animal whatsoever. Look, and it's just grunting and ew, eating snakes. Ew, what's that, a mouse? Oh, that's nasty. Oh, they're so nasty. Ooh, look, it's chasing things and eating them. Now look, here's a house full of bees. You think the honey badger cares? It doesn't give a shit. It goes right into the house of bees to get some larvae. How disgusting is that? It eats larvae. Ew, that's so nasty.
That's so nasty. Un depredador denominado Honey Badger, devorador de miel, cuyo nombre le hace demasiado favor, no come miel, sino todo lo contrario, se traga todo lo que se mueve de día, de noche, no le hacen efecto ni las picaduras de abejas, ni le importa tragarse serpientes venenosas por la cabeza directamente. A Honey Badger se la pela todo, cuanto peor mejor. Cuando el vídeo se publicó hace 14 años, Steve Bannon lo compartió diciendo que era inspirador. Luego convirtió al devorador de miel, al Honey Badger, en la mascota oficial de su portal Breitbart News, que fue la precursora de todo el paradigma informativo de Bannon, que normalizó la mentira en los medios, convirtiéndola en lo que pasaron a llamarse hechos alternativos. Así actúan con sus rivales, básicamente como depredadores. Lo hicieron en 2016 y lo van a volver a hacer ahora con todo el poder que están acumulando. No hay otro enfoque posible. Solo nos queda asistir a este espectáculo, pero trataremos de dar la batalla. Gracias, compañera. Yo soy socio de Canal Red, o sea que estoy colaborando con mi presencia a que mi dinero sea útil. Entra en la web y suscríbete a Canal Red. Hoy contamos con Eduardo García, especialista en política internacional del Consejo Editorial de Canal Red. Gracias por atender a La Base una vez más, compañero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Cuéntanos, ¿cuáles pronosticas que van a ser las medidas que Trump va a tomar en los próximos meses? Bueno, de momento lo que tenemos son algunas filtraciones que habrá que ver si efectivamente se concretan. Lo que sí es esperable es que Trump entre con una batería muy grande de medidas. Se ha llegado a hablar incluso de 200, que esto es más o menos habitual en los traspasos de mando en Estados Unidos. Es habitual que los presidentes entren con una gran batería de medidas como primer hit, por así decirlo, para inaugurar su luna de miel sociológica y su luna de miel demoscópica, pero en el caso de Trump van a ser muchas y de bastante peso. Por ejemplo, es esperable que anuncie algo parecido a declarar la frontera sur de Estados Unidos como un lugar en emergencia nacional, además de nombrar, como ya sabemos, a los cárteles como organizaciones terroristas, lo cual habilitaría, al menos desde la política interna estadounidense, algún tipo de incursión militar en territorios como el mexicano. En ese sentido, en lo que es la inmigración y en concreto la inmigración que viene desde la frontera sur, es decir, desde la frontera con México, es esperable una larga batería de medidas en la línea con la narrativa trumpista de señalar a México y a los mexicanos en concreto como una de las bases de los problemas que enfrenta Estados Unidos, por ejemplo, en relación al fentanilo, que sabemos que cuando uno va a las causas profundas de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, pues la verdad es que los mexicanos no tienen mucho que decir en cuanto a culpabilidad, pero sabemos también que esto nunca le ha interesado ni le ha importado al equipo de campaña de Donald Trump, que ha señalado a los mexicanos y al gobierno ahora de Claudia Sheinbaum en México como uno de los problemas principales en materias de política exterior, de política securitaria y de política de migraciones en Estados Unidos. Luego es muy probable que veamos también medidas contra la lucha contra el cambio climático, es decir, en contra de la agenda verde que de alguna forma, aunque sea sobre todo en términos narrativos, había sostenido la administración demócrata de Joe Biden. Por ejemplo, es esperable algún tipo de cambio en este sentido en la producción energética que se ve en Alaska. Vamos a ver algunas regulaciones que se terminen, regulaciones tanto federales como estatales que ponían un cierto límite a técnicas contaminantes y en eso Estados Unidos con Donald Trump va a poner mucho peso, no solo porque dentro del trumpismo haya amplias capas no solo de apoyos electorales, sino también de dirigentes que plantean que el cambio climático es una mentira, sino porque además en clave económica Donald Trump ha sostenido que Estados Unidos no puede hacerse cargo de la transición energética, incluso para aquellos que sí creen en ella, porque eso supondría una pérdida de competitividad en relación a China. Y luego, pues también son esperables medidas en el campo de lo que han llamado insistentemente como la eficiencia gubernamental para reforzar simbólicamente a Elon Musk en el seno del Partido Republicano en un momento en el que Musk sufre algunas críticas dentro de la propia arquitectura trumpista de algunos sectores, además de, quizá algunos despidos en la administración federal, en fin, que van a ser medidas en línea con la radicalización de la narrativa trumpista que ha intentado hacer durante la campaña y que
no nos quepa ninguna duda, esto hay que tenerlo en todo momento claro, que el segundo mandato de Donald Trump va a ser un mandato aceleracionista que profundice las tendencias que inició Trump en su primer mandato, y el pistoletazo de salida pues lo vamos a tener con las primeras medidas, eso no cabe la menor duda. Ugasti. ¿Qué tal, Edu? Yo quería volver al tema de migraciones. Ya comentaba Manu que el dudoso honor del récord de deportaciones lo tienen en realidad gobiernos demócratas como el de Obama, o sobre todo el de Clinton. Pero este anuncio que iba a iniciar la legislatura con esa macro deportación, y también esos debates que comentaba Ina sobre Bannon más y el debate en torno a las visas también para la migración cualificada, parece que sí que van a tener más ecos, ¿no?, en este nuevo periodo. Sí, la narrativa, como digo, contra la inmigración ha sido un punto clave para la victoria de Trump en las elecciones. Es decir, no se entiende el neotrampismo, que es básicamente lo que vimos en el primer mandato, pero exacerbado y además con un importante consenso interno tanto en el Partido Republicano como en el electorado republicano en Estados Unidos, sin tomar en consideración la cuestión de las migraciones. Y no la cuestión de las migraciones en sí, que hemos hablado insistentemente de que como proceso económico y como proceso social son simplemente inevitables, sino las migraciones más bien como constructo político interno, es decir, unas migraciones entendidas desde el trumpismo como una vía de escape, un chivo expiatorio para no trazar las problemáticas estructurales de la delincuencia, de la inseguridad o de, no sé, por ejemplo, los homicidios en Estados Unidos sin atender a aquellas causas de fondo de las que, por cierto, hay que entender que algunos sectores, algunos lobbies que apoyan a Trump se benefician, como por ejemplo el lobby armamentístico, ¿no? Me refiero en este caso armamentístico no tanto para las guerras en el extranjero, sino más bien el lobby de los portadores de armas dentro de Estados Unidos. Pues ese chivo expiatorio lo van a explotar en mucha mayor medida de lo que ya hicieron en su primer mandato. Pero es que además, insisto y pongo el foco en esto, la cuestión migratoria va a ser el elemento base a través del cual Estados Unidos, bajo el mandato, bajo la nueva administración de Trump, va a iniciar su campaña contra América Latina. Yo llevo sosteniendo ya desde hace bastante tiempo que la nueva administración Donald Trump va a ser una en la que intente finalmente poner el foco en el Asia-Pacífico para presionar a China, que es algo que los gobiernos estadounidenses llevan diciendo 15 años. Y yo creo que Trump va a intentar definitivamente lograrlo. Pero con los últimos planteamientos de los líderes trumpistas, con los nombramientos como el de Marco Rubio, me empieza a quedar claro algo que la verdad dudaba al principio, que es el rol que le va a dar el gobierno de Estados Unidos a América Latina. Y es muy probable que le dé un rol mayor del que pensábamos. ¿En qué sentido? Bueno, pues Estados Unidos entiende que América Latina es un campo de disputa por dos vertientes, ¿no? Primero, campo de disputa en clave ideológico, por eso vamos a ver una alineación muy fuerte con gobiernos como el de Javier Milei, al que van a intentar potenciar, pero también van a buscar justificaciones para llegar a agredir militarmente a gobiernos como el venezolano, el cubano, el nicaragüense, que en el primer mandato no se atrevieron a llegar a ello, pero también van a intentar desgastar, y por eso el elemento de la migración sería la justificación o la legitimación pública que darían a gobiernos socialdemócratas o de izquierda moderada o de izquierda institucionalista como es el gobierno mexicano. Básicamente porque para ellos el campo de disputa también involucra a China. Estados Unidos considera que tiene que recuperar, Estados Unidos con Trump, quiero decir, tiene que recuperar América Latina como un patio trasero. Siempre lo vieron como tal, pero durante los últimos años es cierto que Estados Unidos había llevado una lógica injerencista, intervencionista en América Latina, pero en cierta medida moderada. Es decir, un intervencionismo más de mediación, de no llegar a confrontar de manera directa con los gobiernos de izquierdas en la región. Eso va a cambiar, primero, por el apartado cultural, segundo, porque quieren tomar posiciones para evitar que China siga penetrando comercialmente en la región, en América Latina, y para esto las migraciones juegan el papel de la justificación. No me sorprendería llegar a ver a Trump incluso colocar a los migrantes que acceden por la frontera sur de Estados Unidos al nivel casi del terrorismo. Por eso el nombramiento de los cárteles como organizaciones terroristas es un primer paso, por eso insistir en la macrodeportación, en la deportación masiva, y por eso insistir de manera persistente en que gobiernos como el mexicano son gobiernos criminales porque introducen, ya sabemos, la mirada darwinista que se tiene desde el trumpismo, los migrantes en Estados Unidos para hacer daño. Es básicamente el caballo de Troya discursivo para una penetración, una injerencia violenta en América Latina que Trump ha decidido que Estados Unidos vuelva a jugar y que ciertamente había abandonado durante las últimas décadas.
Eduardo García Granado, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red y a La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotros, como siempre. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que ven aquí. Les vamos a dejar con un temazo de Barricada. Se titula Y las estrellas. En las tinieblas, barras y estrellas. Hasta mañana.